micrófono está atrás tuyo. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, Buenas tardes, Villa María. Hola, buenas Es tardes. ATT, es ¿Ven bien? ATT. ¿Escuchan? ¿Ven bien la presentación y me escuchan bien? Villa María, ¿ven bien lo que está ahora en pantalla? Sí, profe, lo estamos viendo. Bueno, muy bien. Villa La María. Rioja, también. Parece ahí me hicieron un ok, así que calculo que está todo bien. Acá Jeremías de La Plata, estamos acá esperándola ya. Jeremías, ¿pero me escuchás bien? Sí, acá de La Plata. Bueno. ¿Resistencia? Sí, te escucho bien. Bueno, ¿estás solita? Te dejaron sola hoy. Sí, se perdieron todos. Bueno, a mí también me dejaron sola hoy. San Francisco, ¿me ven bien? Y digo, ¿y escuchan bien? ¿Y ven la pantalla bien? Sí, se escucha bien. Bueno, Reconquista, no veo a nadie. No sé si hay alguien que no tome la Sí, cámara. estamos, recién llegamos. Ah, hola. Ahí está. Estamos, se ve todo. ¿Se ve bien? Sí, se ve, perfecto. Bueno, Venado Tuerto. Cambiamos de lugar nomás, por eso estamos yendo y viniendo. Siéntense en un lugar que los vea, che. Sí, ahora cambiamos Por la favor. cámara. Que me siento sola, si no. ¿Quién me falta? A ver, Paraná. Hola. Estamos esperando. Ay, ellos son los más puntuales y los más cumplidores de todos. No, Villa María también, perdón. Todos. Si no se pelean. Y Córdoba, que están llegando ahí. Hola. Hola, sí, ¿Todo somos ok? llegando. Somos dos por Bueno, ahora. ok. Estamos todos entonces. Me faltan los de Santa Fe todavía. Pero no importa. Primero les pido disculpas por el viernes. Estuve enferma, con fiebre, placas. ¿Leyeron mi aviso? Yo les mandé un aviso por el campus. Sí, lo Estoy vimos. Bueno. ¿Anda mejor? Sí. Sí, más o menos, sí. Tomando antibiótico, pero bueno, mejor. Es la época del año, ¿viste? Ya es como que se me van acabando las pilas. Yo le pedí a Gina a ver si me podía reemplazar, pero bueno, tenía otro compromiso, así que no pudo. Y Patricia tampoco podía, estaba en Buenos Aires. Así que bueno, ya hablé con Patricia para ver si más adelante podemos recuperar esa clase. Nosotros ahora tenemos la clase de hoy, de acuerdo al cronograma, ¿sí? Que ya está estipulado. Tenemos esta materia, la clase de hoy y la clase del viernes a las 12, como todos los viernes. Y después, la semana que viene, el martes no tenemos clases porque acá en Santa Fe es feriado, es el día de la fundación de Santa Fe, o sea que no hay clases. Y mi última clase entonces sería el martes de la otra semana. O sea, la semana que viene no tienen clases conmigo, van a tener jueves y viernes con Gina. Y después el martes 22 de noviembre sí sería la última clase de comprensión oral y escrita. Así está estipulado por el cronograma. Así que bueno, vamos a tratar de cumplir con todo eso y si podemos vamos a recuperar la clase que no pude dar. Y si no, ya saben que estamos siempre en contacto a través del campus para cualquier consulta. Vi que estuvieron subiendo los trabajos prácticos. Voy a extender, sé que alguien le pidió a Patricia si podía extender la fecha de uno de los trabajos prácticos. No sé si se referían al primero o al segundo. Pero bueno, yo voy a extender ambos hasta la fecha, digamos, de finalización de la materia, que es el 22 de noviembre. Y todavía nos falta un trabajo práctico más para subir a campus.
Así que los 3 trabajos van a estar habilitados para que los puedan subir hasta el 22 de noviembre. Y después ya de eso, bueno, ya como van a empezar las fechas de los finales, ya no van a poder subir más los trabajos prácticos, así que traten de cumplir con esos tiempos, esos plazos, para que ustedes estén habilitados para rendir el final, más que nada. ¿De acuerdo? Bueno, ya arrancamos, ¿eh? Espérenme un segundo y empezamos. Si es un grupo que se puede hacer. Profe, Profe, acá de Resistencia. Sí, los escucho. Están tratando de solucionar un problema técnico acá, pero no hay problema. A ver si me quieren hacer consulta. Ah, bueno. No, mi consulta era... sí, resistencia. Resistencia. Mi consulta era por los trabajos prácticos. ¿Eso Sí. se podía mandar en grupo o individual o cómo era? Es indistinto, o en grupo o individual, como ustedes prefieran. Claro, Lo porque que yo sí, creo cuando que es en grupo, pongan el nombre de todos los integrantes. ¿No es necesario que cada uno baje del grupo? ¿Con uno que suba ya está es suficiente, profe? Con que lo suba uno es suficiente. Si quieren subirlo todos y es el mismo, no hay problema. Pero si lo sube uno y tiene los nombres de todos, ya es suficiente. Claro, porque yo me apuré, porque yo estaba seguro que enviamos en grupo. Pero hoy entré al campus y en la materia esta me decía que yo no había enviado los trabajos. Entonces me Sale como que no está apuré, enviado. entonces me apuré y envié uno. El otro no me dejó enviar. Y me quedó Pero acá no el te- borrador, pero... ¿No te dejó por la fecha? Como que ya te habías pasado de la fecha. No sé porque, claro, me dice ahí su entrega está atrasada por 7 horas, no sé, y traté de enviar Bueno. a- No, entonces es porque yo les había puesto una fecha como de tope, que creo que era ayer, es probable, el Sí, 7 de sí. noviembre. Pero no te preocupes, yo lo voy a extender esa fecha hasta el 22. Ah, bueno, gracias. Sí, pues si no me quedé con los borradores acá, pero no pude Claro. enviar. No te preocupes, yo lo voy a extender para que vos lo puedas subir. Cualquier cosa avísame. Mandame un correíto si no podés. Sí, sí. ¿Y usted lo va a analizar en clase eso? A los 2 trabajos prácticos que tienen que subir que están en el campus, ya los analizamos en clases, ya los corregimos. Ah. De todos modos, yo reitero que si ustedes tienen alguna pregunta puntual, me la pueden hacer o a través del campus o a través de mail, no hay problema. Yo lo que les aclaré es que yo lo doy por corregido una vez que ya lo vemos en clase, ¿sí? Lo corregimos entre todos. Ah, bueno. Bueno, eso es todo, Bueno. gracias. Acá llegó una alumna, por suerte. La valiente santafesina. Es que acá está muy pesado, me parece que el calor los está... Creíamos que iba a llover y en vez de llover salió el sol, que es lo que suele suceder acá en Santa Fe. Así que bueno, estamos con estos problemas. Bueno, estamos viendo si solucionamos un tema de la grabación de la clase, que no se puede grabar. Así que espero unos minutitos más, ¿sí? Bueno, dale.
Se la mete. Hola, 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 hola. ¿Se Hola. escucha? ¿Se ¿Me escucha? escucha? Bueno. ¿Sí? Mala palabra, hola. Sí. Hola. Mala palabra, hola. Hola, hola, estamos probando. ¿Ya está? ¿Ya puedo arrancar? Te estoy escuchando. Qué bueno. ¿Me escuchan? No me dejan empezar acá. Muy bien, ahí estamos. Gracias. Gracias, chicos. Chao, hasta luego. Bueno, no se podía grabar. Ya estamos, ya estamos. Y de paso la mandé a la única alumna de Santa Fe que busque mate, porque es que estamos las dos solas. Bueno, chicos, perdón por la demora. Bueno, hoy vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con el texto que subí para la última clase, ¿sí? Que se llama Botella al mar para el Dios de las Palabras, el cual debían traer impreso para el viernes. Como el viernes yo no vine, calculo que lo trajeron hoy. Y además debían contestar estas 4 preguntas que figuran ahora en pantalla. ¿Las están viendo todos? Para asegurarme de que la presentación se vea. Sí, profe, se ve bien. Bueno, ¿y tienen el texto? Sí. Bueno,
Entonces, antes que nada, vamos a leer la primera pregunta y si pueden, desde una o dos regionales, a ver qué es lo que respondieron. La primera pregunta decía así: ¿qué preguntas puede plantearse antes de leer el texto para una mayor comprensión del mismo? Escribe y responda a dichas preguntas. Les recuerdo que esta actividad es la actividad de cierre de la segunda unidad, que es la que tratamos la última clase sobre la comprensión lectora, ¿sí? Entonces, esta actividad es justamente la aplicación práctica de todas las cuestiones que vimos en teoría la última clase. ¿Alguien respondió esta primera pregunta? Es decir, ¿alguien se hizo preguntas antes de leer el texto? Acá Reconquista. Reconquista, a ver, Hola. vamos. Hola, de Reconquista. Hola. Sí, Dale, la nomás. primera pregunta que decía qué nos preguntaría o qué nos plantearíamos antes de leer el texto para una mayor comprensión del mismo. Y Sí. pusimos que la pregunta que nos hacemos es si el texto es de un autor que conocemos, nos agrada o que nos podría llegar a interesar, sería una. Otra Bien. cuestión es si el título del texto nos llama la atención. Bien. Otra cosa también que por lo menos consideramos importante es si estamos dispuestos y tenemos tiempo suficiente para leer y comprender lo que vamos a leer. Muy bien, muy importante, porque eso pasa muchas veces, que uno agarra un texto y dice, lo voy a leer, y en verdad no sabe si tiene el tiempo ni la concentración suficiente en ese momento para hacerlo. Y tal vez desperdiciamos ese tiempo por apurarnos o por no plantearnos esa pregunta, ¿sí? Y podríamos hacer esa misma actividad en menos tiempo, en un momento en el que estemos más predispuestos, más tranquilos, con mayor concentración, etcétera. Es una cuestión de administración de los tiempos que ayuda a la comprensión del texto, ¿sí? Está. ¿Alguien más quiere contar qué pregunta se hizo? Si coinciden, si hay alguna otra pregunta que hayan hecho que no sea las que acabamos de escuchar. Villa María, Dale, Juan. Coincidimos con Reconquista que podíamos ver desde el título, que dejaba traslucir el texto desde el título, y también viendo el autor del texto, qué tipo de relato podemos esperar. ¿Qué tipo de relato podés esperar? sí. ¿Y de qué se iba a Y a tratar? esta pregunta, para no ir a... Perdón, Villa María, un segundito que termino con lo que me estaban comentando en Reconquista. Bien. A esa pregunta de qué tipo de texto pueden esperar, ¿qué se respondieron? ¿A nosotros nos preguntó Reconquista? A Reconquista, sí. Ah. ¿O no? ¿Quién me habló recién? Villa María habló. Ah, perdón. Pensé que había seguido Reconquista, perdón. Entonces, la pregunta, repetime las preguntas que se hicieron, por favor, en Villa María, perdón. Bueno, Sobre el título, puedo traslucir que va a hablar de la importancia de las palabras y del lenguaje. Y conociendo el autor del texto, pues va a ser un texto literario. Bien. Eso podés inferir, ¿sí? A partir de esos procesos de inferencias de los que hablábamos la última clase, podés inferir que el tipo de texto puede ser literario, porque de hecho se trata de un autor, de un escritor muy conocido, ¿sí? Reconocido. Nosotros podemos agregar que fuera de las preguntas también el hecho de leer un premio Nobel, un escritor que fue premio Nobel en el año, creo que 1982, por ahí, nos llamaba la atención, y también era como un hecho de abarcar algo cultural, digamos, al leerlo, ¿no? Ya que, bueno, trascendió... ¿Qué era lo que les llamaba la atención? El hecho de leer un escritor
que pertenece, digamos, a, un No, poco del que a la empieza Gran en América, 2014. digamos. Claro, que lo sentíamos un poco como nuestro, de nuestra misma literatura. Lengua. Ajá, bien. Pero fue nada más que un hecho, es decir, fuera de lo que también nosotros, las preguntas que nos hicimos son muy parecidas a las que dijeron los compañeros. Fue el hecho esto de decir, bueno, vamos a leer sobre algo que es un poco de nuestra cultura. Bien. Bueno, yo les cuento, ¿alguien quiere agregar algo más con respecto a esta pregunta en particular, a la primera? ¿Alguien nos quiere contar de las otras regionales? ¿Sigo nomás? Bueno, continúo. Les quiero contar lo siguiente. Este texto, no sé si ustedes lo googlearon o a lo mejor lo pudieron deducir luego de leerlo, es el discurso inaugural que dio García Márquez en el primer Congreso Internacional de la Lengua Española, que se realizó en México en 1996. El Congreso de la Lengua Española a partir de ese año se fue haciendo de manera frecuente, ¿sí? Pero este fue el primer Congreso de la Lengua Española. Yo lo que voy a hacer ahora, ustedes ya han leído el texto, lo voy a releer por las dudas, por si alguien no lo leyó, y para que luego podamos continuar con las otras preguntas y también sacarnos dudas si es necesario. Bueno, el texto dice así. A mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito. ¡Cuidado! El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo, ¿ya vio lo que es el poder de la palabra? Ese día lo supe. Ahora sabemos, además, que los mayas lo sabían desde los tiempos de Cristo y con tanto rigor que tenían un Dios especial para las palabras. Nunca como hoy ha sido tan grande ese poder. La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. No es cierto que la imagen esté desplazándolas ni que pueda extinguirlas. Al contrario, está potenciándolas. Nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como en la inmensa Babel de la vida actual. Palabras inventadas, maltratadas o sacralizadas por la prensa, por los libros desechables, por los carteles de publicidad, habladas y cantadas por la radio, la televisión, el cine, el teléfono, los altavoces públicos, gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle o susurradas al oído en las penumbras del amor. No, el gran derrotado es el silencio. Las cosas tienen ahora tantos nombres en tantas lenguas que ya no es fácil saber cómo se llaman en ninguna. Los idiomas se dispersan sueltos de madrina, se mezclan y confunden, disparados hacia el destino ineluctable de un lenguaje global. La lengua española tiene que prepararse para un oficio grande en ese porvenir sin fronteras. Es un derecho histórico, no por su prepotencia económica como otras lenguas hasta hoy, sino por su vitalidad, su dinámica creativa, su vasta experiencia cultural, su rapidez y su fuerza de expansión, en un ámbito propio de 19 millones de kilómetros cuadrados y 400 millones de hablantes al terminar este siglo. Con razón, un maestro de letras hispánicas en Estados Unidos ha dicho que sus horas de clase se le van en servir de intérprete entre latinoamericanos de distintos países. Llama la atención que el verbo pasar tenga 54 significados, mientras que la República de Ecuador tienen 105 nombres para el órgano sexual masculino, y en cambio la palabra condoliente, que se explica por sí sola y que tanta falta nos hace, aún no se ha inventado. A un joven periodista francés lo deslumbran los hallazgos poéticos que encuentra a cada paso en nuestra vida doméstica, que un niño desvelado por el balido intermitente y triste de un cordero dijo, parece un faro, que una vivandera de la Guajira colombiana rechazó un cocimiento de toronjil porque le supo Viernes Santo,
que don Sebastián de Covarrubias, en su diccionario memorable, nos dejó escrito de su puño y letra que el amarillo es la color de los enamorados? ¿Cuántas veces no hemos probado nosotros mismos un café que sabe a ventana, un pan que sabe a rincón, una cerveza que sabe a beso? Son pruebas al canto de la inteligencia de una lengua que desde hace tiempo no cabe en su pellejo. Pero nuestra contribución no debería ser la de meterla en cintura, sino al contrario, liberarla de sus fierros normativos para que entre en el siglo venturo como Pedro por su casa. En ese sentido, me atrevería a sugerir ante esta sabia audiencia que simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Humanicemos sus leyes, aprendamos de las lenguas indígenas a las que tanto debemos lo mucho que tienen todavía para enseñarnos y enriquecernos. Asimilemos pronto y bien los neologismos técnicos y científicos antes de que se nos infiltren sin digerir. Negociemos de buen corazón con los gerundios bárbaros, los ques endémicos, el dequeísmo parasitario, y devuélvamos al subjuntivo presente el esplendor de sus esdrújulas. Vayamos en vez de vayamos, cántemos en vez de cantemos, o el armonioso muéramos en vez del siniestro muramos. Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna, enterremos las H's rupestres, firmemos un tratado de límites entre la G y J, y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lágrima donde diga lágrima, ni confundirá revólver con revolver. ¿Y qué de nuestra B de burro y nuestra V de vaca, que los abuelos españoles nos trajeron como si fueran dos, y siempre sobra una? Son preguntas al azar, por supuesto, como botellas arrojadas al mar con la esperanza de que le lleguen al Dios de las palabras, a no ser que por estas osadías y desatinos, tanto él como todos nosotros terminemos por lamentar, con razón y derecho, que no me hubiera atropellado a tiempo aquella bicicleta providencial de mis 12 años. Bueno, está bueno, ¿no? No sé, a mí me gusta García Márquez. Y el tema, o sea, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, lo lindo es la manera en la que lo dice. Bueno, ese es mi punto de vista. Vamos a ver primero estas preguntitas que tenemos, que son específicas con respecto a lo que hablábamos de la comprensión de un texto. Primero, ¿de qué tipo de escritura se trata y cuál es el objetivo del texto? ¿Alguien quiere responder? Hola. ¿Me escuchan? Santa Fe, loco. Sí, profe, estamos mudos. Me escuchan, pero se hacen los sordos. A ver, dale, alguien que no haya todavía participado. Venado Tuerto, las chicas. ¿A quién aplauden ustedes? Sí. ¿Eh? No, Villa María veo que aplauden, pero no sé a quién aplauden. No, Aplaudimos para que los otros, nosotros siempre ya llevamos 10 ya. Ah, bueno, dale, a ver, vamos a darle un changüí a Venado Tuerto. Darle el valor a las palabras. Ortografía. No, nosotros pusimos como escritura, no sé si está bien, que era una literatura, algo narrativo. No sé si va dentro de la escritura. ¿Se acuerdan del cuadrito de textos? Sí. A ver, espera. ¿Y después qué pusiste en cuál es el objetivo del texto? No, y el objetivo puse de ver así la diversidad de lenguaje que hay. De la ortografía. Ajá. El objetivo. Comento yo. ¿Sí? Acá tenemos el cuadrito de tipos de texto. A ver, ¿otra opinión?
Yo no concuerdo mucho con esta, pero quiero ver qué saben los otros. Acá ¿Qué de dicen los conquista, otros? que se sienta Reconquista, conquista, dale. tírale. Cosas. ¿Puede Bueno, ser el tema argumentativo? Argumentativo. Se Ahí me argumenta, gusta más. claro que va. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo del texto? Porque va argumentando todo lo que es el texto en sí. Porque va argumentando una tesis. Vas acentuando los ¿sí? acentos. Es decir, el autor tiene una... Ya después vamos a ver cuál es la tesis. O sea, cuál es su argumento, qué es lo que él defiende. El tema es que el autor presenta un tema, ¿sí? Ahí esperen que acá van a participar. La argumentación es la defensa que él hace del uso de la lengua española. Está frente en un congreso de la lengua española y lo que pretende él es incentivar al cuidado y la conservación del lenguaje español. Bien, espera un segundo que acá participan un segundo y comento las dos cosas. Bueno, yo iba a decir que es argumentativo porque cada cosa que va planteando, como que va explicando el por qué la va planteando. Digamos, es como que le va dando fuerza a lo que va planteando. Exacto. Digamos, vayamos primero a por qué es argumentativo. Es argumentativo porque defiende una postura y esa postura, como bien decía recién Daniela, se va argumentando a través de diferentes argumentos, perdón la redundancia, que son los que conforman el cuerpo del texto. Digamos, nosotros no tendríamos ese texto que tiene un tinte literario, que tiene un tinte literario, que puede tener además una función poética, está claro, pero ¿por qué? Porque es un escritor, ¿sí? Si esta misma tesis hubiese sido defendida, supongamos, por un académico, un investigador, ya sea en letras o en cualquier otra materia, probablemente esa función poética, ese tinte literario no hubiese existido, pero de todos modos puede ser un texto argumentativo. No importa la manera, lo que importa es cuál es el objetivo final del texto. Y en este texto, si bien hay un gran énfasis en cómo lo digo, en el cómo lo digo, que es la función poética la que prevalece cuando yo miro cuáles son los recursos estéticos que utilizo para decir algo, no es un texto literario, porque no es ni una novela, ni un poema, ni una ficción. Es un texto argumentativo que fue dicho en la inauguración del Congreso de la Lengua. Entonces, obviamente está sustentando una tesis, ¿sí? Está sustentando una postura que fue, de hecho, en su momento muy discutida, muy ampliamente, digamos, controvertida, porque ¿quién era? Un compañero de Paraná que explicaba qué es lo que defendía, lo que defiende, qué es lo que postula. Leyéndolo bien y hablando acá con César por ahí, no hacía tanto una defensa, sino más bien que el lenguaje se enriquezca con otras lenguas también. Sí, básicamente hay una... A ver, en su momento, yo no sé si ustedes tuvieron tiempo había una de las preguntas, pero a las que no llegamos, no era tarea, o sea que no se preocupen si no lo hicieron. La última pregunta de toda la actividad era que ustedes realizaran una breve investigación de cuáles eran las repercusiones que había tenido este texto. Y en su momento se armó un barullo bárbaro, porque hay una cuestión muy polémica que plantea García Márquez justamente en el Congreso de la Lengua, que la dice clara y taxativamente, más allá de toda su poesía repartida en todo el texto, que dice: jubilemos a la ortografía. ¿Por qué vamos a ser tan estrictos? Es como una reprimenda a la Real Academia Española, así decir, no, mi postura no es, para mí la postura no debe ser tan estricta de mantener ciertas reglas del lenguaje, porque eso nos juega en contra como hablantes, ¿sí? Y como usuarios, y como decís vos, lo que hace en vez de enriquecer a la lengua es empobrecerla. ¿Por qué? Porque él dice que tenemos
algunos acentos que están mal puestos, tenemos algunas palabras, algunas letras que no son necesarias, como las H's, tenemos algunos homónimos, digamos, que con el uso del acento cambian de significado, y él dice, no es necesario porque en verdad las palabras se comprenden en el contexto en el que son dichas, más allá de que sean aisladas, si uno las toma aisladamente. Entonces, él siempre, digamos, García Márquez como escritor siempre decía que tenía mala ortografía. Más allá de que él tuviese mala o buena ortografía, era un excelente escritor, y más allá de que a algunos les guste y otros no, por ende esa cualidad de él, de ser un excelente escritor ganador del premio Nobel, le otorga la talla para hacer este cuestionamiento justamente en ese contexto, ¿sí? Donde lo habrán mirado con una cara que se lo deben haber querido comer crudo. Entonces, el texto es argumentativo, ¿y qué es lo que pretende? Como todo texto, convencer de lo que él está diciendo. Primero, defender su tesis. Para eso, para defender su argumento, tiene que explicar y apoyarlo en fundamentos. Pero además de eso, quiere convencer yo creo que al conjunto de la población, no a los académicos, sino más bien al conjunto, a los escritores, de que hay reglas que no son necesarias y que van en contra del lenguaje mismo. ¿Se entiende? Al menos así lo entiendo yo. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Se quedaron dormidos? ¿Están escuchando? Porque si no me voy. Sí, profe. Muy atentamente. Profesora. Sí, ¿quién habla? Me siento Villa re María. contenta, dice profesora. Villa María. Dale. Quería preguntar si también puede tener una parte de expositivo, porque desarrolla un tema. Sí. Sí, en general esto se relaciona con lo que hablamos de la función referencial. En general la mayoría de los textos tienen un contenido expositivo, porque de alguna manera si vos no exponés, si no presentás, si no desarrollás, no podés tampoco defender, ¿sí? O argumentar. Por eso cuando hablábamos de la función referencial decíamos, en casi todos los textos, en casi todas las comunicaciones vamos a encontrar algo de la función referencial, porque estamos hablando siempre sobre algo, pero eso no quiere decir que ese sea la función predominante en todo el texto, ¿sí? No, sí, está bien. Bueno, bien. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Vos la tenés a mano? No, ese ya lo leímos. El cuarto. Ah, bien. ¿Cuál es el tema? No, ese ya lo dijimos recién. ¿Cuál es el tema central? Que bueno, ya más o menos lo hablamos recién. Y teniendo en cuenta el tema, sugiere otro título para el texto. ¿Eso lo hicieron? ¿Tuvieron tiempo, ganas, inspiración? ¿Alguien me quiere leer otro título? Valdría la pena ponerle, como se dijo recién, ¿no? Jubilemos a la ortografía, y ahí también él agregó terror del ser humano. Jubilemos a la ortografía, terror del ser humano, terror del ser humano. Bueno, esa para mí es una síntesis, o sea, es la síntesis del artículo. Por ende, el título debe reflejar el tema central. Me parece que es una buena opción. Obviamente, en el contexto de donde fue presentado este discurso, el título no podía ser tan referencial. Claro, tan directo, exacto. Y él le busca... Lo echaban de la conferencia. Predisponía al público. Le iban a terminar echando de la conferencia. Claro, exacto, o sea, predispone al público de tal manera que no iba a cumplir con su objetivo.
Entonces, pero digamos, como síntesis y haciendo referencia al tema central, como título está muy bien. No era recomendable para que lo usara García Márquez ese día. ¿Alguna otra opción, otra sugerencia? ¿Alguien quiere compartir algo más? Acá Venado Tuerto. Sí, te escucho. Decime tu nombre. Claudia. Claudia, dale. Sí, yo le puse el valor de las palabras. Para mí ese es el tema central, de que le demos el valor a las palabras, al lenguaje que tenemos tan enriquecido. Si bien en muchos países tienen diferentes significados las mismas palabras, pero darle el valor que realmente tienen. También porque fíjate que cuando él abre, cuenta la anécdota esa del cura y la bicicleta y habla de que él ahí descubrió el poder de las palabras, o sea que también es un buen título, ¿sí? Porque sigue siendo un tema central del texto. Bueno, yo ahora quiero que piensen 2 minutitos en esta pregunta que es la número 7, que dice: ¿qué argumento intenta defender el autor cuando dice: ¿cuántas veces no hemos probado nosotros mismos un café que sabe a ventana, un pan que sabe a rincón, una cerveza que sabe a beso, que sabe a beso? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué argumento intenta defender? ¿De qué viene hablando? Acá Venado Tuerto otra vez. Sí, dale. ¿Claudia? Sí. Para mí cuando se refiere a esto, a los sabores, yo a veces pienso en los recuerdos que uno tiene. Si bien en una imagen, un olor, como estuvimos hablando, o un sabor, nos trae recuerdos de alguna persona, de algún lugar. Pienso que se refería a eso, a lo que está en nuestra memoria cuando probamos un café o sentimos un olor o lo que fuera. Bien, claro. bien. Y a eso mismo es como ¿Quién que habla? de Paraná. Sí, te escucho. Es como que eso mismo lo traduce a través de metáforas. Claro. Sí, lo que Claro, usa porque... Lo que usa es una forma de describir una palabra con un lugar de recuerdo que todos puedan tener. Entonces, de esa forma ubica a todos los lectores y a todos los que estuvieron en esa conferencia a ubicarse la importancia de describir un lugar sin decir dónde estuve, sino por medio del recuerdo, por medio de metáforas y bien rico. Es como Bien. si uno pasa por un lugar y ve un olor a un saumerio. Dice, ahí hay yoga. ¿Ahí qué? Ahí hay un instituto de yoga. ¿Yoga? Droga, entendí yo. Bien. ¿Querés opinar algo? No sé si es tanto metáfora, tal vez me estoy equivocando, pero es más bien como un pensamiento poético que él le está tirando, como viene diciendo de que no es tan necesaria la ortografía, por lo menos tal vez lo interpreté mal yo, y es como que tira eso como diciendo, como viene diciendo, una palabra se puede escribir con o sin acento, tal vez lo que significa el café para uno, otro lo puede estar viviendo desde otra manera, digamos. Tal vez para uno el café es calmar el frío y para otro es la nostalgia de estar mirando o pensando algo por una ventana. Eso es lo que interpreté yo cuando lo leí. Sí. A ver, pongámonos en orden. Primero, es una figura retórica. Por ahí podría ser una síntesis que él pretende, en la imaginación de uno, un café que sabe a ventana es algo más que simplemente lo que está escrito. Claro. Yo creo... ¿Quién habló recién?
Paraná. Paraná. Yo voy a hacer esta acotación y especie de síntesis de todo lo que dijeron ustedes. Yo creo que a lo que apunta esta frase en particular, que obviamente está constituida de figuras retóricas, que no son específicamente, bueno, sí, son una especie de metáfora, pero es una figura retórica en la cual uno de los sentidos se puede confundir y percibir a través de otro sentido. Por ejemplo, un café que sabe a ventana sería a través de los sentidos imposible. Entonces es una figura retórica que se utiliza para mezclar la percepción de los sentidos. A lo que apunta, que es a través de este lenguaje poético, obviamente, que usa, es a esto que decías recién en Paraná. Cómo una palabra, como el lenguaje en sí, vayamos a una palabra o a una frase, al significado, excede totalmente lo que es esa palabra escrita, ¿sí? La excede, o sea, no hay forma de que el lenguaje encorsete las experiencias de los hablantes, ¿sí? Entonces, es imposible que tratemos de delimitar, de poner reglas, de reglamentar cuestiones que en verdad tienen que ver con nuestra experiencia, ¿sí? Como decía Daniela recién. A cada uno el café nos puede saber a una cosa y tiene que ver también con lo que decían las chicas de Venado Tuerto, de cómo para cada persona el significado de una cosa, de una frase, de un olor, va variando. No nos es impuesto por el lenguaje. En verdad, el lenguaje es una conjunción, ¿sí? Una mezcla, una amalgama de las palabras, las frases, los significados que están ya puestos de antemano y la experiencia de vida del hablante. Entonces, eso no lo podés reglamentar. Por eso este es uno de los argumentos que él utiliza para continuar con el tema de jubilemos a la ortografía o valoremos a las palabras y a las frases por lo que son, que es otro de los títulos que dieron, ¿sí? Es otro de los temas centrales que él está defendiendo. ¿Se entiende? Profe, ¿Quién habla? acá de Resistencia. Sí, te escucho. O sea que ahí García Márquez, digamos, utilizó algo por lo cual es famoso, que es el realismo mágico. Claro, por todo por supuesto. eso de posible, imposible, futuro, presente, pasado, todo en un mismo. Porque como dijo recién usted, es el del café con gusto a ventana, algo así era. Sí. No sé si lo estás viendo, está en pantalla. Sí. Está a la ventana. Nosotros nos descolgamos un poquito porque falló el equipo. Me pareció. Vi que iban y venían. Claro, porque yo había escrito algo. Si quieres se lo A ver, leo. ¿cómo es tu nombre? Edgardo. Dale, Edgardo, a ver. Bueno, él argumentaba para defender su postura. Y de paso nos demuestra su capacidad poética, diciendo todo lo que dijo. Sí. Y como siempre apela al realismo mágico, ya que sugiere que a la ortografía se la entiende de cualquier manera. Y después tomé una frase de abajo que dice, su postura es osada con un cierto desatino. Y ahí me quedé, digamos, porque justo nos desconectamos. Ah, bien. Bueno, pero tiene razón Edgardo en el sentido de que García Márquez fue uno de los grandes expositores, si no el creador de lo que fue el realismo mágico, que para Latinoamérica, bueno, digamos, hizo grande a la literatura latinoamericana, porque está bien, no quiero hablar mucho, no quiero tomar postura, pero sí es cierto que eso de realismo mágico es una característica fundamental con la que uno asocia a García Márquez y obviamente echa mano de esos recursos a través de este escrito, ¿sí? Sigo. Otra pregunta para que pensemos todos.
¿Por qué en el inicio y en el final del texto se evidencia la unidad del mismo? Recuerden que una de las características del texto, ¿sí?, es la unidad. Un texto es una unidad de sentido. Si no encontramos una unidad en ese texto, deja de ser texto. Y hay varias características que lo hacen, digamos, que lo hacen un texto, como vimos, cuáles son las propiedades textuales, coherencia, cohesión, etc. Entonces, acá en este texto vemos que en el inicio y en el final, supongamos que nos pasamos por alto todo el desarrollo y leemos el primer párrafo y leemos el último, vamos a evidenciar de todos modos a una unidad. ¿Por qué? Profe, claro. voy con mi análisis. Dale, ¿Edgardo? Sí, Edgardo. Bueno, dale. Bueno, él comienza con una anécdota. Sí. De que se salvó de que lo atropella una bicicleta. Bien. Y después a lo último también alude a eso que si no lo hubiera atropellado a tiempo aquella bicicleta, o sea que si la bicicleta lo hubiera atropellado, no, se me perdió lo que subrayé. Sí. Bueno, el asunto es que así, digamos, ganó. A ver, dale, contalo con tus palabras. Ganó, ahí encontré más o menos para hilar. Ganó la literatura gracias a que la bicicleta no lo atropelló a García Márquez. Bien. Por lo menos esa es mi postura personal, digamos. Bien. Y eso todo. ¿Paraná quieren hablar? Que los veo, vi ahí que levantaban la mano, ¿o es que te estabas así estirando? ¿En Paraná? ¿Querían participar? Bueno, ahí vamos. No se me duerman. No, jamás. No, estamos de acuerdo con el compañero Edgardo. Edgardo. ¿Y Sí. en Córdoba? Uy, acá me llegan 2 alumnos. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando acá, che? Con mate individual cayeron acá. ¡Qué feo! ¡Qué fea la actitud! Bueno. Oh, bueno, por lo más vale tarde que nunca, totalmente, es un placer. Digamos que la unidad o la cohesión está ¿Quién está dada hablando? por Perdón. el mate del Paraná. principio y el mate que traen ellos ahora. Esa sería la unidad, decís vos. Esa es la unidad de la clase, che. Claro. Acá estos que llegaron con el mate individual no entienden nada de la unidad. Ni los apuntes trajeron. Entonces no tiene cohesión, digamos, el transcurrir, o sea, va a tener que empezar de nuevo. Bueno, a ver, ya arrancan ellos enumerando los recursos cohesivos. Vamos. Bueno, sigamos. Yo quiero que en Córdoba, que los veo ahí como, no sé si están dormidos, charlando, contesten esa pregunta. ¿Por qué en el inicio y en el final del texto o pueden contestar la siguiente, en términos generales, coincide con el argumento del autor, fundamente su respuesta? No se hagan los que no me escuchan, ¿eh? Sí, le escuchamos, profe, estamos viendo cuál contestamos. ¿Están pensando? Estamos pensando. ¿Alguien más quiere contestar a la pregunta 9? En términos generales, ¿coincide con el argumento del autor? Acá valen opiniones. No hay una respuesta bien y otra mal. Profe. ¿Quién habla? Córdoba. Córdoba. Bien, dale Córdoba.
¿Puede ser que contestemos la 9? ¿Cómo al revés? No, la 9. Ah, la 9, al revés. Estamos todos locos. Sí, dale. ¿Usted, profe, en qué año dijo que él defiende su tesis? ¿Cómo? Cuando usted contó que el texto se basa en que él defiende una tesis, ¿en qué año dijo que era? ¿En qué año? ¿Le recuerda el año? Sí. 1996. Bueno, si uno se pone a pensar en la actualidad, que estamos inmersos en un proceso constante de globalización, podemos decir que en su momento su tesis fue casi visionaria, porque hoy se habla de que en un futuro vamos a manejar un lenguaje universal. En algún momento es casi imposible, pero utópicamente se habla de que en algún momento, como estamos constantemente conectados y hoy la posibilidad de hablar con alguien de otro país es instantánea, en algún momento hoy se habla de que el inglés es el idioma universal, pero en algún momento se va a buscar una lengua que nos sea homogénea a todos. Entonces ahí radica lo que habla él de no centralizarse en un solo idioma, sino de adaptar las diferentes palabras de todos los idiomas para enriquecer el lenguaje de uno mismo. Excelente. Me alegro que hayas estado prestando atención. Como siempre, profe. Muy bien, bueno, ahí en Villa María te aplauden. Sí, bueno, de hecho, fíjense que dicen que el inglés va a ser bueno, eso hace muchos años que se dice que el inglés va a ser la lengua internacional, y sin embargo, en Estados Unidos está tan lleno de latinos que se habla más el Spanglish, que es la mezcla entre el inglés y el español, que el inglés. O sea, el inglés también perdió su purismo, digamos. O sea que no es cierto, no es cierto. Y como dice García Márquez, los hablantes, bueno, por lo menos en América, los hablantes de la lengua española son muchísimos más que los de la lengua inglesa. Y como todo el mundo se va para Estados Unidos, en verdad no es tan así como se creía en su momento. De hecho, el inglés sí tiende a unificar, porque en todo lo que es, digamos, comunicación digital, vos te metés y todos los neologismos, por ejemplo, hacer un clic, poner un banner, hacer todas esas palabras que provienen del inglés, nosotros ya las incorporamos, y esos son los neologismos a los que se refiere García Márquez, que en vez de rechazarlos, incorporémoslos a nuestra lengua, dice él. Que eso la Real Academia Española lo ha hecho mucho en los últimos años, digamos, en los últimos 20 años. Desde que se escribió este texto hasta hoy, ha avanzado muchísimo, porque antes vos agarrabas el diccionario de la Real Academia Española y no te aparecían términos que eran en otro idioma, y ahora aparecen un montón, porque, perdón, ya te dejo. Por ejemplo, hacer un clic. El cliquear ya está aceptado como verbo y ni siquiera proviene de nuestra lengua. Acá le doy la palabra a un compañero. Yo te decía que miro una serie japonesa, está traducida al castellano abajo, pero por ahí noto que mientras hablan en japonés, qué sé yo, se nota alguna palabra en inglés también. Sí, los japoneses un montón. Además no hay un japonés que no te hable inglés. Bueno, eso en muchísimos países, ¿no? Pero, por ejemplo, acá, y a ustedes les debe pasar en sus regionales también, cuando vienen estudiantes extranjeros, sean del país que sean, ellos te hablan inglés como su segunda lengua, digamos, no es una cosa que tienen que esperar a traducirla ni nada. Pero bueno, yendo al idioma, al español, creo que apunta a eso, ¿sí? Un poco a lo que decía. ¿Cómo es tu nombre, la chica de Córdoba que habló? Antonella. Como decía Antonella, apuntar a flexibilizar las reglas, y en ese sentido sí fue visionario el texto de García Márquez, porque en ese momento se lo querían comer crudo, y hoy, fíjense que si leemos este texto y no se nos mueve un pelo, porque en verdad es lo que va sucediendo. La lengua, digamos, se va transformando con el habla, o sea que es inevitable que vaya cambiando y que se vaya adaptando. Pero bueno, él fue un precursor, porque eso lo hizo en el primer Congreso de la Lengua Española. Se animó. Y bueno, era así como un rebelde García Márquez. Bueno, ¿alguien más quiere opinar algo?
Sí, profe. Sigo acá en Resistencia. A ver, Edgardo, ¿encontraste el papel? Sí, acá está. Sí, por ahí no me bloqueo. Claro, o sea, A ver, dale. respondiendo a la segunda pregunta, por supuesto que coincido con el autor. Y yo pongo ejemplos más locales, digamos, más argentinos. Sí. Las tribus urbanas tienen su propio código y lenguaje, y con el tiempo lo entendemos nosotros. O en el lenguaje tumbero, o como le dicen a los chorros, tienen su propio lenguaje, pero con el tiempo también todos lo entendemos. O ahí en la zona de Buenos Aires, en Capital, no sé, el lunfardo. El lunfardo que ellos utilizan, con el tiempo lo entendemos. No solo lo entendemos, lo incorporamos. Claro, claro. Y de paso quería hacer, yo había circulando en las redes sociales una vez, al Papa le hicieron un cartel de bienvenida. Y la traducción de papa en inglés, la patata que dicen ellos, entonces a ellos le pusieron al Papa, bienvenido potato. Mostraban. La adaptación da para todo, digamos. Hasta el Papa cayó. ¿Listo? Bueno, excelente. Con esto cerramos la unidad 2, comprensión lectora. Vamos a ir a comenzar hoy con la unidad 3, que tiene que ver con el proceso de redacción. Vamos a ver cuestiones lo más concretas posibles para que ustedes puedan aplicar en la redacción de sus informes. ¿Sí? Así que bueno, cualquier duda me van preguntando. ¿Pueden ver la presentación? Sí, se ve. Bien. ¿Alguien quería agregar algo más sobre yo disculpen, pero por ahí avanzo y no me perdí algún comentario, si quieren agregar algo, o puedo continuar? Yo voy mirando la hora, no es que miro al margen de la defensa de lo que escribió García Márquez, ¿no dejan de dolerte los ojos cuando lees algunos mensajes? ¿Quién me habla? Paraná. Sí, a mí también me duelen los ojos. Por eso, al margen de permitir, tal vez por la formación o cuando no hicimos nosotros la escuela o el secundario, hacían énfasis en la ortografía y tal vez tengamos por ahí el vicio de que nos duela la forma en que escriben a veces. Sí, totalmente. A ver, yo creo que la postura del artículo que leímos recién es una postura extrema y que justamente está hecho adrede, ¿sí? Es extremismo, es para llamar la atención, es para generar controversia, es para que se hable del tema. Yo no creo que, digamos, esa sentencia de jubilar la ortografía tampoco sea beneficiosa para ningún lenguaje, por algunas cuestiones que ya vimos y que vamos a ver justamente en esta unidad. Pero, por ejemplo, voy a un ejemplo básico que vimos nosotros acá con el tema de los signos de puntuación, cómo se cambia el sentido de una frase de acuerdo a los signos de puntuación. Y con ese ejemplo tan simple que vimos nosotros acá, eso sucede con cualquier palabra y con cualquier regla. De hecho, las reglas en el lenguaje están puestas para que nos podamos entender, no para complejizarlo, ¿sí? No para hacerlo más complejo y más difícil. La idea, yo creo que la idea base de ese texto de García Márquez es decir, ayudemos al lenguaje a que sea realmente un instrumento de comunicación, ¿sí? No una herramienta que algunos eruditos pueden usar y otros brutos, entre comillas, no. Yo creo que la tesis no manifiesta, pero que se plantea implícitamente es esa, es decir, bueno, a ver, usemos el lenguaje para comunicarnos y los lenguajes que usamos en todos los registros y en todos los niveles del lenguaje son válidos. Tratemos de amalgamarlos y hacer un buen uso de ellos.
No creo que el fin último de él haya sido el de, bueno, que no exista más ninguna regla ortográfica, ninguna regla gramatical, porque de hecho no se entendería nada. Ni lo entenderían a él. No, claro, imagínate que él era un hombre que trabajaba con o sea, que su herramienta era la palabra, su herramienta era el lenguaje, era un escritor, o sea, es imposible que un escritor te diga, no me interesan las reglas, porque no hubiese podido escribir ni siquiera. Esa es mi opinión. Esa es mi humilde opinión. Bueno, pero yendo a eso que me dicen ahí en Paraná, de que te duelen los ojos cuando ves algunos mensajes, lo que vamos a ir viendo en esta unidad es, de nuevo, la importancia del contexto. A ver, cuando yo mando un WhatsApp, supongamos, yo voy siempre al tema del WhatsApp porque es la comunicación cotidiana que hoy mantenemos con todo el mundo. No es que porque sea el WhatsApp está todo permitido. Está permitido siempre y cuando yo sé que la persona a la que le estoy escribiendo con esos, supongamos, faltas de ortografía o errores gramaticales, me va a entender. Si yo sé que me va a entender y yo hago, supongamos, uso una abreviatura, en vez de poner después pongo DPS y sé que la persona me va a entender, está perfecto porque el código me lo permite, el contexto me lo permite. Ahora, si yo le estoy mandando ese WhatsApp supongamos, a mi abuelo y no me va a entender, bueno, lo importante es poner en contexto la regla, las reglas que sirvan a los fines de comunicarnos, eso es lo importante. Bueno, y obviamente mientras los géneros se van complejizando, como vimos ya cuando vimos las diferencias entre los géneros primarios y secundarios, en el género primario, un diálogo cara a cara entre amigos, una conversación de chat, una conversación de WhatsApp, las reglas no son tan estrictas y el lenguaje es más espontáneo. Mientras el género se va complejizando, como por ejemplo en las comunicaciones laborales, como por ejemplo en las comunicaciones académicas, como por ejemplo en el informe que van a tener que escribir para rendir esta materia, obviamente que las reglas se van a ir volviendo un poquito más estrictas, a los fines de que todos nos entendamos, ¿sí? Es el fin de la comunicación. Igual, por más que usando redes sociales, WhatsApp, como vos dabas ejemplos, dejemos de lado algunas reglas, ahí te das cuenta cómo también influye en la comunicación, porque al no poner un punto, al no poner una coma y demás, ahí viene el conflicto en comunicarse con el otro o transmitir lo que vos querés transmitir, porque el otro lo leyó sin puntos, sin coma, lo leyó tal vez de una forma imperativa y demás, y ahí se arma el lío. Eso, claro. Sí, eso para mí eso de los en los WhatsApp es terrible, que uno lo bueno que ahora están los audios. Por ahí con el audio es un poco, pero si no directamente escribir como se te viene a la cabeza y lo mandás, es como decía recién Daniela, vos agarrás el teléfono y ves, si que me está dando una orden, ¿qué se cree que es? Y capaz que nada que ver, que te lo está diciendo, pero si no tenés la entonación que en el lenguaje escrito se manifiesta a través de los signos de puntuación, y bueno, se malinterpreta. Y obviamente genera problemas de comunicación. Bueno, entonces, hacemos pequeño repaso. ¿Qué es un buen texto? Lo importante es que un buen texto es aquel que logra el objetivo para el cual se ha escrito, más allá de todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Cuándo es bueno, cuándo es malo? Puede ser un texto escrito gramaticalmente de 10, ¿sí? Pero la persona que lo tenía que leer no lo lee porque le parece aburrido, porque no tiene tiempo, porque es muy largo, por lo que sea. Entonces, un buen texto, sobre todo en el trabajo, es el que logra el objetivo para el cual se ha escrito. Esto, recuerden que ya vimos la diferencia entre una comunicación efectiva, cuando es efectiva, y cuando es eficiente, no es lo mismo, ¿sí? Bueno,
Ahora vamos a ver, los textos funcionales, en verdad ya hemos visto este tipo de textos, pero ahora nos vamos a concentrar en este subgénero que se denomina texto funcional, porque es el que mayormente se trabaja, se usa en el trabajo. Bueno, en los textos funcionales predomina la función apelativa, es decir, se dirigen a un receptor, eso es la función apelativa. Espero que lo recuerden porque ya lo vimos, no voy a repetir lo mismo. Bueno, entonces, se dirigen a un receptor. Esto es muy importante, se dirigen a un receptor pero en forma directa, clara y precisa, porque hay muchísimos textos que tienen la función apelativa, pero no necesariamente deben ser directos, claros y precisos. Bueno, en los textos funcionales sí, son requisitos estas condiciones. Y son herramientas indispensables para la vida cotidiana, es decir, son los que usamos en el trabajo, en nuestra vida diaria, en la universidad, etc. Los textos funcionales cumplen con una función o propósito concreto, siempre tienen un fin concreto, no son como el texto que acabamos de leer recién, ¿sí? Que si bien tenía la función de convencer, recurre a un montón de artilugios literarios para lograrlo. En el texto funcional, el propósito siempre es muy concreto. Por ejemplo, tienen el fin de convencer, explicar, solicitar empleo, solicitar una beca, resolver un problema, etc. Son cuestiones concretas, cuestiones de la vida cotidiana. ¿Qué tipos de textos funcionales tenemos? Los personales, los escolares o académicos y los laborales, ¿sí? Dentro de los personales, que no vamos a ver en esta clase, no lo vamos a ver en la materia, pero quiero que sepan que existen, están el diario, la agenda, el currículum, la tarjeta de presentación, el correo electrónico, es decir, no los vamos a ver si es para uso personal, si un correo electrónico personal no lo vamos a ver, el correo electrónico dentro del trabajo sí. Lo mismo los textos escolares o académicos, los que utilizamos cuando estamos estudiando, digamos, por ejemplo, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un apunte de clase. Y los textos laborales, como por ejemplo una carta de petición, una solicitud de empleo, un memorándum, una resolución, etc. La mayoría de los textos funcionales son escritos con finalidades prioritariamente prácticas. Entonces, ¿cuál es la clave? Si yo tengo un fin práctico, la clave siempre es pensar en el lector. Para conseguir mis propósitos tengo que pensar a quién me estoy dirigiendo, quién va a ser el receptor de esa comunicación. Y para ello, para conseguir esos objetivos, para conseguir esos fines prácticos que yo me pongo cuando me siento a escribir, tengo algunos recursos de estilo a mi disposición que me brinda el lenguaje. El primero de esos recursos es la claridad. Es muy importante este requisito en la escritura funcional. La claridad implica transmitir ideas claras. ¿Cómo lo hago? Siendo específico, comunicando datos relevantes y siguiendo pasos lógicos en la progresión de las ideas. Esto ya lo vamos a ver más en detalle, pero la progresión de las ideas es muy importante. Hay veces que uno se larga a escribir y en verdad termino poniendo lo más importante al final. Siempre el paso tiene que ser lógico en función de mi finalidad. ¿Qué más podemos hacer para ayudar a la claridad de un texto funcional? Tenemos que ser precisos con el vocabulario. Las frases tienen que ser sencillas. Tenemos que evitar expresiones ambiguas, redundantes o vacías de significado. Hay que definir términos. Hay veces que no nos queda otra que usar términos técnicos, ¿sí? Porque es propio del trabajo, porque es la palabra justa y no se puede utilizar otra. Entonces, si es necesario ese término técnico y dudamos de que se comprenda su significado, definirlo. O podemos poner ejemplos, o podemos aportar datos concretos, ¿sí? Para ser más claros.
Y también es muy importante expresarse con naturalidad. Hay veces que uno se siente a escribir y trata de ser rebuscado. Uy, a ver esto, vamos a buscarle la forma más formal, o más con mayor estilo. Y en verdad la mejor forma de expresarse es con naturalidad. Otro punto muy importante en la claridad, que no tiene que ver con el lenguaje, es la distribución del texto en el papel. Son cuestiones básicas que a veces uno lo ve en un texto y se da cuenta, pero cuando le toca hacerlo a uno se olvida de todo y lo hace más complicado sin necesidad. Bueno, esto de la distribución del texto en el papel tiene que ver con lo siguiente. El texto tiene que estar distribuido de tal manera que sea fácil localizar los datos y la información importante, ¿sí? Tiene que ser fácil, ¿no? Los datos que sean importantes tienen que destacarse de alguna manera del resto del texto. Y para eso se pueden usar ciertos recursos gráficos. Por ejemplo, las divisiones de párrafos son fundamentales. O sea, en un texto, si yo veo un papel y veo un párrafo enorme de 10 renglones y uno cortito de 1, está mal distribuido. Entonces, esa distribución del texto en el papel no ayuda a la comprensión del texto, porque el lector ya se predispone a que esos 10 renglones van a ser densos y difíciles de leer. Y probablemente se predisponga también a que ese renglón que quedó solo y descolgado no diga nada importante y ni siquiera lo lea. Entonces, la misma distribución en el papel me está diciendo algo y me está informando y comunicando. Entonces, las divisiones de párrafos, hay que dividir los temas en párrafos y a su vez tratar de ser ecuánime, que esos párrafos sean más o menos de la misma extensión. Cuando tengo que enumerar, puedo realizar numeraciones con puntos, puedo realizar listas en formas de columnas. También, cuando los temas son muy distintos, puedo utilizar títulos o subtítulos dentro de un mismo texto, como por ejemplo lo van a tener que hacer ustedes en los informes. No sé si ya vieron con Gina el tema de la estructura del informe. Bueno, va a ser el tema ese del título y el subtítulo, es sobre todo de mucha importancia en los textos largos, ¿sí? Como en los informes, porque sucede lo mismo. Si hago un capítulo de 30 páginas y otro de 2, está mal armado el informe, ¿sí? Bueno, acá tenemos un cuadrito con algunos apoyos gráficos y visuales de los que estábamos hablando recién. Dice, los apoyos gráficos y visuales son herramientas para simplificar la información, además de que permiten al espectador recordar los puntos más importantes que se presentan, porque atrapan su atención mediante colores, textos y formas. A ver, ojo, con esto no quiero decir que una carta tiene que ser un mamarracho de colores y de cosas, digamos, rimbombantes. No, tiene que ayudar a la comprensión, tampoco distraer. Y también quiero hacer esta aclaración, que esto lo vamos a ver cuando veamos en la última clase el lenguaje oral específicamente. En el lenguaje oral sí yo necesito una apoyatura visual que llame la atención más que en la escrita. Esto ya lo vimos. Lo escrito yo tengo la posibilidad de releerlo, sea un mail, sea un informe, sea una carta, sea lo que sea. En lo oral no. Entonces, si yo te voy a hacer una presentación oral y estoy armando un PowerPoint o un Prezi, ahí sí hay mayor libertad, en el sentido de que puedo utilizar distintas tipografías, bueno, un diseñador me mata si me escucha esto. Pero yo voy a lo que son las claves de, bueno, ¿vieron cuando hablábamos de cómo uno recuerda cosas? Siempre uno recuerda lo que más le llama la atención. Esa es una regla de percepción, digamos. Entonces, está mayormente permitido utilizar una tipografía más grande, colores más estridentes, pero eso obedece a la misma característica del lenguaje oral, que es efímero, que se pierde, ¿sí? Bueno, entonces tenemos dentro de los apoyos gráficos y visuales la información relevante en este cuadrito. Dice, se puede
contar o explicar a través de palabras claves, a través de resúmenes, a través de cuadros sinópticos, a través de paráfrasis. ¿Saben lo que es una paráfrasis? No. Separador de frases me tiraron acá como al voleo. No. La paráfrasis es cuando uno dice lo mismo pero en otras palabras, con otras palabras, ¿sí? Entonces hay veces que hay información que eso se usa mucho en el lenguaje oral, obviamente por lo mismo que les dije recién, pero en los textos escritos, cuando yo estoy dando vueltas sobre lo mismo y necesito repetir, no puedo repetir exactamente la misma frase, entonces le doy vuelta y eso es una paráfrasis. ¿Qué me ibas a decir? Es como un sinónimo, pero de una frase, exacto. Bueno, después tenemos los títulos. ¿Para qué nos sirven los títulos? Para orientar, para anticipar, para recordar. Tiene que ser corto, tiene que ser atractivo y tiene que ser serio. Esto, bueno, son datos en general y hay que ir aplicándolos a cada tipo de texto, ¿no? Después tenemos con respecto a las imágenes. ¿Para qué nos sirven? Para representar conceptos. Y acá hay una frase muy famosa que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Realmente, hay veces que yo no quiero dar nombres. No, el otro día vinimos a había una presentación del ministerio, de un ministerio. Re misteriosa. De un ministerio X. Claro, y había un hombre, acá mismo en esta aula, que venía del ministerio, explicando, tenía una filmina, una diapositiva como esta no, como esta tampoco. Así, ¿no? Todo texto era la filmina. Y todo lo que ustedes leían eran datos. Por ejemplo, un año, 300.500 empleados. Después, 2014, 320.000. Esos datos. ¿No es más fácil armar un gráfico, digo yo, si vas a hacer una presentación? Para la persona que te va a escuchar, y había gente así como ustedes porque era en videoconferencia, que lo estaba viendo, digamos, a distancia, que principalmente iba a poner su atención en la presentación, no en el hombre que estaba hablando. En esos casos, yo calculo que el señor debe haber tenido gente con la que trabaja y le decís, esto me lo pasás a un gráfico. Y listo, ya está, yo lo veo así, veo el gráfico, la torta o como quieras armar el gráfico y ya lo entendí. Entonces, así se capta de una manera muchísimo más rápida. Por eso una imagen vale más que 1000 palabras. Sobre todo en el tema cuando hablo de datos, cuando hablo de estadísticas, ese tipo de cosas que se pueden graficar, ¿sí? Bueno, y después tenemos las marcas gráficas que sirven para destacar información y ¿qué puedo usar? Subrayado, el uso de negritas, la combinación de colores, lo que les decía yo recién. Aunque esto, repito, vos, Daniela, que trabajás como yo con diseñadores, te agarra un diseñador y te mata, porque no, esto... Pero bueno, yo no soy diseñadora, así que lo puedo decir. ¿Qué hiciste? Te dicen, ¿qué hiciste acá? Bueno, acá les puse algunos ejemplos de currículum, porque en general uno está acostumbrado a ver currículum vitae muy aburridos. Y lo que se viene es esto, chicos. No sé si es esto lo que se viene, pero bueno, les quería mostrar alternativas. ¿Sí? Uno tiende a creer que el texto funcional, el texto laboral, digamos, tiene que ser serio, aburrido. Yo me voy a presentar en una empresa, bueno, ustedes no, porque nosotros no, porque estamos todos re contentos acá adentro y nadie va a presentar el currículum en ningún lado. Nada. Pero le pueden comentar a alguien que hay distintas formas de armar un currículum. Fíjense, bueno, acá hay uno que está en inglés y otro que está en francés. No voy a leer los datos, pero quiero que observen la distribución, ¿sí? Hablando de distribución en el papel y de la claridad. En el primer caso ven que hay solo 2 colores, pero hay mucha importancia de
del elemento gráfico más que del textual. Yo lo veo y es agradable y veo en un gráfico, ¿sí? Ya, por ejemplo, cuáles son sus habilidades o en qué lugares ha trabajado. Y es un pantallazo. Lo mismo abajo, los intereses, fíjense, hay una guitarra, está el chico en una bicicleta, etcétera. Distintas formas de contar. En el segundo también, formación, experiencia profesional, conocimientos no escolares. Ay, qué nivel que tengo el francés, chicos. Bueno, digamos, la importancia de mostrarnos el currículum, sobre todo, es la manera de presentarse al otro. Entonces, desde lo gráfico estamos diciendo un montón. Que sepan que hay alternativas, busquen la más clara, busquen con la que más se identifiquen, ¿sí? Y busquen un buen diseñador también. Bueno, otra de las cualidades de los textos funcionales es la concisión. Ya vimos la claridad, pasamos a la concisión. ¿En qué consiste la concisión? Consiste en seleccionar solo la información necesaria en función de 3 factores: el tema, el objetivo y las necesidades del lector. De nuevo, las necesidades del lector. Entonces, un buen texto es aquel que sirve a los objetivos de llegar al lector, ¿sí? Para eso debe ser conciso. Para ser conciso tiene que evitar circunloquios y expresiones redundantes. Circunloquios es cuando, ¿vieron cuando te dicen al grano? ¿Pero qué quieres decir? ¿Anda al grano? Bueno, eso es porque uno está usando un circunloquio. Y estoy utilizando, no sé, 20 palabras cuando podría usar 3. Y algunos peor, hablan 1 hora y podrían hablar 1 minuto diciendo lo mismo, ¿no? Hay de todo. Bueno, entonces, la concisión, una de sus características es evitar eso, el rodeo de palabras, y evitar las expresiones redundantes. Acá hay algunos ejemplos cortitos. ¿Por qué proceder al cierre? Cerrar, es lo mismo. ¿Por qué presentar la renuncia? Renunciar, y listo. No, no quiero que renuncien, era un ejemplo nada más. Renunciar. Bueno, ahora vamos al tercero, al que no le gustaría a García Márquez, la corrección. La corrección, nos guste o no nos guste, y por eso hice ese paréntesis de gracias al compañero de Paraná que dijo, me duelen los ojos. Sí, no solo te duelen los ojos, sino que además la corrección asegura la comprensión del texto, es lo que les decía recién. Sin ningún tipo de regla, en el lenguaje no entenderíamos nada. Entonces, es importante. Por ejemplo, un error ortográfico o de tipeo puede provocar dudas en el lector, lo que decíamos recién. Realmente hay palabras que si las escribo distinto, o sea, si hay un error ortográfico puede significar otra cosa, o un error de tipeo, por más que no sea ortográfico, digamos que haya sido un error nada más, también provoca dudas, provoca ruidos en la comunicación. Y además de eso, de provocar dudas, la corrección en un texto... Sí, María, perdón. Sí, dale. Respecto al anterior, a la imagen anterior, yo estoy de acuerdo con que el error ortográfico puede provocar dudas en el lector. Sí. Y es a lo que se refiere, a lo que se refirió García Márquez en el discurso, donde dice jubilemos a la ortografía. Pero en ningún momento en ese discurso yo interpreto que él dice jubilemos la gramática. Creo que a eso no se refiere él, porque son dos cosas diferentes, la ortografía y la expresión gramatical del texto, como para que sea entendido o no. Sí. Sí, obviamente son dos cosas diferencia con eso. Él tenía errores ortográficos cuando escribía, pero el texto de lo que él escribía se entendía y se entiende actualmente, porque eso lo seguimos leyendo.
convengamos que García Márquez tenía un corrector, o sea, es obvio que no, él nunca publicó algo sin que pasar por un corrector. Pero al margen, yendo a lo que vos decís, obviamente, una cosa es la ortografía y otra cosa es la gramática, ¿sí? La ortografía es cómo se escriben las palabras, la gramática son las reglas del lenguaje, cómo armamos las frases, ¿sí? Pero fíjate que en una parte del texto sí habla del uso de los verbos. Sí. Cuando dice muéramos en vez de muramos, eso no tiene que ver con la ortografía, ¿sí? Tendría más relación con la gramática. Con la gramática, exactamente. ¿Sí? De todos modos, es una generalización, yo creo, eso de jubilemos la ortografía, ¿no? Yo creo que él se refería en general a las reglas fijas, estrictas. Creo, es mi interpretación. Puede ser. Sí, a lo que yo quiero ir es que estamos haciendo referencia a eso de que él dijo, jubilemos a la ortografía, y creo que él no se refería a la expresión gramatical de una frase, sino a los acentos, básicamente en el discurso se refiere a los acentos en las palabras, no a la expresión gramatical de la frase. Bueno, sí, tenés razón. Habla en general de la expresión de las frases, ¿sí? En algunas partes, pero sí, hace más hincapié en el tema de la ortografía. Bueno, estoy de acuerdo con vos. Quería decir. Gracias. Bueno, entonces, seguimos con el tema de la corrección. Otro punto importante es que transmite una buena imagen del emisor. ¿Qué quiere decir? Que los errores desprestigian al autor. ¿Por qué? Porque se asocian o a un nivel bajo de formación, que hizo, oh, qué bruto, cómo escribió, o demuestran poco esmero en la redacción, que no sé qué es peor. Porque vieron cuando uno lee y dice, pero este no, entonces no le importa nada, porque este mail me lo escribió a las apuradas, ¿qué le importa? Entonces yo ahora demoro 10 días en contestarle, porque o una u otra, ¿sí? Una cosa es que digas, bueno, tiene un nivel bajo de formación, no importa, ¿qué va a hacer? Pero otra cosa es que pienses que no le importa lo que te está escribiendo, ¿eh? No le importás. Es feo eso. Bueno, otra característica de los textos funcionales, la cortesía. Las expresiones de amabilidad crean o afianzan lazos entre el autor y el destinatario, sobre todo en las comunicaciones escritas, ¿sí? ¿Por qué? Porque permiten suplir la falta de contacto personal. Eso es muy importante cuando en la comunicación escrita siempre hay una brecha, digamos, que no podés suplirla o sea, que tenés que tratar de suplirla, pero que nunca va a ser igual a la comunicación cara a cara, a la comunicación interpersonal. Y hay casos en los que es importante tratar de generar esa sensación de contacto personal, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de lo que son los niveles del lenguaje o los registros lingüísticos? Dijimos que los registros lingüísticos son los diferentes usos de la lengua que dependen de las características de cada situación. Es decir, vimos que hay distintos niveles del lenguaje o registros lingüísticos y que si bien existen varios, formal, informal, vulgar, en verdad la mayoría de los hablantes utilizamos todos esos registros, pero lo que hacemos es adecuarlos a la situación comunicativa, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer en los textos funcionales con respecto al registro lingüístico es pensar cuál es el nivel más adecuado de formalidad de la lengua. Y hay que mantenerlo a lo largo de todo el escrito. Es decir, generalmente lo que hacemos en los textos laborales es mantener un registro formal, especialmente en el texto escrito. Ya sea que elijamos el registro formal o el informal, lo que tenemos que hacer es mantenerlo, ¿sí? Eso quiere decir que antes de escribir o después cuando corregimos,
en algún momento, antes de que esa comunicación llegue a destino, yo tengo que ser consciente de qué imagen quiero dar, ¿sí? ¿Quiero ser formal o quiero generar un trato informal adrede? ¿Sí? Cualquiera de las dos cosas, opciones, son una elección justamente, una elección que tengo que realizar de manera consciente, ¿sí? Muchas veces pasa que no está mal ni bien, digamos, yo creo que cada uno tiene que respetar su propio código de registro, pero hay veces que nos llama la atención que en una comunicación formal esté un mail, supongamos, escrito todo a través de un registro formal y se despida a alguien diciendo besitos. Vos decís, ¿qué pasó acá? O se le escapó el besitos o toda la comunicación anterior está fuera de registro y tengo que volver informal. Porque la comunicación formal, estimada señora directora, bla, 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 no va con besitos al final. ¿Pero por qué? Porque hay una disrupción, digamos, entre un registro y otro. Entonces, eso crea una imagen confusa en el lector. Bueno, esto es un poco lo que les decía recién. Esos registros lingüísticos no se encierran en compartimentos aislados, no es que es todo formal, todo informal, o el lenguaje especializado, el lenguaje técnico, el vulgar, y no se mezclan. No, nosotros ya vimos que se mezclan y que todos los hablantes utilizamos todos, de acuerdo al ámbito en el que estemos. Entonces lo que tenemos que hacer es saber combinarlos si es que los vamos a combinar o mantener uno de ellos. Y además el registro lingüístico se refleja en todos los aspectos. En el lenguaje oral se refleja también en la velocidad y en la entonación, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Y en el escrito se refleja en el vocabulario, en la construcción de las frases, etc. ¿La hora? ¿Qué hora es? 4 menos 10. Bueno, Bueno, menos 8. Tenemos 5 minutos. Lengua formal o estándar. Las comunicaciones que se dirigen a un gran público o personas desconocidas necesitan usar palabras o giros cuya comprensión esté asegurada. Por eso es que generalmente se utiliza la lengua estándar. Entonces, el estilo de los textos elaborados en las organizaciones, a esto quería llegar, se denomina estilo llano. ¿Por qué llano? Porque lo que quiero es asegurar la comprensión. Si yo uso giros del lenguaje que pertenecen a un registro vulgar, es probable que alguien no me comprenda. Entonces, de lo que se trata es de estandarizar el lenguaje. Bueno, ¿cómo se traduce ese estilo? A través, por ejemplo, de la elección de las palabras. Las palabras llanas, ¿cuáles son? ¿A cuáles se denomina palabras llanas? A las que son más habituales y conocidas y a las que son más claras y precisas. O sea, no hay que dar vueltas. Esas son las palabras llanas y esas son las que se utilizan. ¿Hay alguien que me quiera hablar? Ah, no, vi una mano que se levantaba. Por ejemplo, esto le estoy dando un ejemplo muy a grosso modo. Obviamente, en una comunicación muchísimas veces tenemos que usar sinónimos. Entonces, reemplazamos, en vez de hacer, decimos realizar y así sucesivamente. Pero si lo vamos a usar una sola vez, la palabra llana sería hacer y la más complicada realizar. Las de la columna de la derecha, la que ven, bueno, yo veo izquierda, derecha, bueno, son las palabras llanas. Hacer en vez de realizar, haber en vez de existir, terminar en vez de finalizar, recibir en vez de recepcionar, compra en vez de adquisición, aumento en vez de incremento, bases en vez de fundamentos, parecido en vez de similitud. Estos son, les quiero dar un ejemplo concreto, no es que esté mal usar la palabra existir, finalizar, adquisición, para nada. Pero de qué manera una palabra es más sencilla que la otra, nada más que eso quiero mostrar. Lo mismo que los adverbios terminados en mente. Uno tiende a abusar del mente. Y si los podemos evitar, mejor. Por ejemplo, ¿cómo evitamos indudablemente? Sin duda. Permanentemente,
siempre, probablemente, quizás, posteriormente, después, suficientemente, bastante, únicamente, solo. Bueno, con respecto a la elección de las palabras, además, hay que evitar el uso de términos demasiado abstractos y no hay que abusar de palabras con un significado general que puede expresarse con otras de significado más específico. Eso tiene que ver con la concisión. Por ejemplo, en vez de decir la empresa hará un libro con motivo del 50 aniversario de su fundación, hará y hacer es un verbo de significado general. ¿Por qué palabra lo puedo reemplazar? Más específica. En vez de la empresa hará un libro con motivo del 50 aniversario de su fundación, lo correcto sería... No. Publicará, como dijo. Editará, publicará. Editará, publicará. ¿Se entiende? Lanzará. Se reduce. Lanzará. Bien. Con respecto al uso, a la elección de las palabras, evitar el abuso de sustantivos referidos a acciones que pueden expresarse con verbos. Por ejemplo, se solicitará la revisión de los documentos al asesor jurídico. Miércoles. Solicitaremos al asesor jurídico que revise los documentos. ¿Se entiende mejor, no? Bueno, chicos, porque me siento como que voy a 1000, entonces voy a parar. Voy a parar en este momento. Así terminamos de ver con tranquilidad las diapositivas que quedan. Si pueden verlas antes del viernes, mejor. Yo voy a subir, esto ya está subido en el campus, lo subí hoy y puede ser que les falten algunas diapositivas. Faltan esos cuadritos. Bueno, no, yo porque a veces en clase, por ejemplo, supongamos, yo pongo esto y esto no lo cuelgo porque yo no quiero que ustedes ya sepan el resultado. ¿Sí? Pero bueno, voy a subir este completo, así tienen el cuadro con todo, y voy a subir también la segunda parte, que es para terminar el proceso de redacción, que tiene más que nada pequeños ejercicios que vamos a ir trabajando en clase, ¿de acuerdo? Eso vamos a hacer el viernes. ¿Todo comprendido? ¿Todo ok? ¡Qué grandes! Bueno, gracias. Chao, profe. Chao. Chao. Hasta el viernes. Expresión gestual. Okay. Comunicación gestual. Adiós. Adiós. Chao, Villa María. Chao, Villa María. Chao.